Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con la gracia de Dios, y que le agradezco mucho, el poder llegar nuevamente hasta ustedes en este nuestro tercer capítulo en el que estamos estudiando los milagros de Jesús. El día de hoy vamos a estudiar el primer milagro que se narra en el Evangelio de Juan. Haciendo un poquito de recuerdo de nuestro anterior capítulo, podremos recordar que estudiamos o analizamos que en el Evangelio de Marcos, el primer milagro que refiere Marcos es el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaúm y después la sanación de la suegra de Simón Pedro. Todo esto platicamos que se hizo primero en el Evangelio de Marcos refiere una preparación, un periodo de preparación del ministerio de Jesús, para después, bajo el subtítulo Jesús inicia su ministerio, es que entra ya a proclamar el reino de Dios con actos de poder, según llama a los milagros en el Evangelio de Marcos. Nosotros vamos a darnos cuenta ahora en el Evangelio de Juan, que en el Evangelio de Juan no se le refiere como actos de poder, Juan le llama signos. Esto también ya lo explicamos en el primer capítulo, ¿por qué signos? ¿Qué es un signo? Bueno, lo que estamos viendo de primera vista, lo que se entiende, se percibe a primera mano, pero ese signo atrás trae un significado mucho más profundo, un significado incluso de valor, más valioso que lo que se percibe de primera vista. Esto es en general en todos los milagros que obra Jesús, con la diferencia de que en el Evangelio de Juan le llama signos y en el resto de los sinópticos le llaman actos de poder. Estos actos de poder o signos, que son los milagros, fue la forma en la que Jesús proclamó el reino de Dios, con la palabra y con signos o actos de poder. Vamos a ver entonces cómo el evangelista Juan, al final de su evangelio, antes del epílogo, nos señala cuál fue la finalidad de su libro, el por qué, con qué fin escribe el evangelio. Desde luego sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, pero refiere cuál es la finalidad. Y vamos a darle lectura para mayor ilustración. Nos vamos entonces a Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, y dice, primera conclusión del capítulo 20, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la finalidad. Para eso escribe Juan el Evangelio. Repito, inspirado por el Espíritu Santo, para que creamos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, vida eterna. Bueno, vamos a ver también
que al igual que en el Evangelio de Marcos, en donde vimos que hubo un periodo de preparación y luego el subtítulo ya Jesús inicia su ministerio, bueno, en el Evangelio de Juan vamos a ver cómo de igual manera Juan, muy a su estilo, está anunciando que él está preparando el camino. ¿Para qué? Para que al fin, ¿verdad?, proclama que ha llegado ese momento tan esperado en el que llega el tan esperado Mesías. Con esa idea que se tenía de lo que era el Mesías, ¿sí? Esperaban, según la promesa davídica, que iba a ser una persona con liderazgo, con autoridad, con poder, que iba a lograr nuevamente conquistar y retener ese poder, esa conquista para siempre, ¿verdad?, en un reinado ya eterno del pueblo de Dios bajo un rey. Obviamente, qué sorpresa, ¿verdad?, qué desconcierto para los apóstoles y para muchos seguidores que percibieron que Jesús, que es el Mesías, pues no tenía la intención de llevar a cabo esa conquista, ese liderazgo de poder, de autoridad, sino que proclamaba el amor, la paz, el tratar al semejante como quisiera que lo trataran a uno, y amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Entonces, esto de entrada pues fue desconcertante para aquellos que tenían muy bien la idea de lo que era el Mesías y lo que esperaban. Así entonces nosotros vamos a ver que en el Evangelio de Juan inicia su preparación anunciando, ¿verdad?, que Él es la voz que clama en el desierto: preparen el camino, arrepiéntanse, conviértanse. ¿Para qué? Para que una vez que sucede esto, ¿verdad?, entonces llega el tan esperado Mesías. Y con el anuncio de una nueva economía y la semana inaugural. Así podemos leer en el Evangelio de Juan que anuncia ya el inicio ya definitivo, la actuación ya visible, palpable, con signos y con palabra de el ministerio de Jesús, en donde proclama el reino de Dios, y que Juan la describe o la narra bajo el subtítulo Anuncio de la nueva economía y la semana inaugural. Así entonces vamos a ver el material que tenemos aquí preparado, ¿verdad? Y podremos ver que el ministerio de Jesús, como ya señalé, nos marca bajo el numeral 1, ¿verdad?, obviamente del capítulo 1, el anuncio de la nueva economía. Y bajo el inciso A encontramos la semana inaugural. ¿Qué ocurre en esta semana inaugural? Bueno, acontecimientos de gran importancia por cuanto a los efectos y significado que tienen y que se fueron a descubrir tal vez después, cuando Jesús, una vez ya resucitado y glorificado y exaltado a la derecha del Padre, empiezan los apóstoles, gracias al Espíritu Santo, a esa infusión que reciben en Pentecostés, a comprender, se les abre el entendimiento, el discernimiento, y pueden entender, ¿verdad?, quién es Jesús realmente, y recuerdan todas sus palabras, dándole ahora sí el verdadero significado, valor, efecto y consecuencias de la gran misión o ministerio que llevó a cabo Jesús. Entonces, en la semana inaugural tenemos el testimonio de Juan, en donde dice: yo soy la voz que clama en el desierto, yo soy la voz que clama en el desierto, prepara el camino. Después vemos cómo también Jesús empieza a tener el encuentro con sus discípulos, con sus primeros discípulos, que aclaro, si bien es cierto, después vamos a ver, según la narración, esos discípulos de los que vamos a hablar hoy, después son los apóstoles,
No quiere decir que desde el principio, ¿verdad? Siguen a Jesús con la idea ellos y el mismo Jesús de que serán los continuadores, ¿verdad?, de la evangelización que se tenga que llevar a cabo. No, sino vamos a ver cómo es que Jesús encuentra a esos primeros discípulos, los llama según el Evangelio de Marcos. Y por último entramos al signo ya propiamente dicho que vamos a estudiar. ¿Y cuál es este signo? El primero que se narra en el Evangelio de Juan, la boda de Caná, en donde convierte el agua en vino. ¿Y qué sucede después de este hecho? Bueno, vamos a ver la primera Pascua, o sea, la purificación del templo, ¿sí? Que nosotros vemos que en los evangelios sinópticos esto no ocurre al principio, sino lo narran más bien al final de los sinópticos. En la entrada mesiánica es cuando entra a Jerusalén montado en un pollino y después, según los sinópticos, entra al templo y lleva a cabo esa expulsión de los vendedores del templo. Bueno, así se narra en los sinópticos, pero en el Evangelio de Juan este acto tiene un significado, ¿verdad?, importante y un tanto diferente. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, ¿qué está haciendo? Está iniciando el Evangelio primero, ¿verdad?, anunciando Juan que ya llegó el momento, ¿sí?, que ya está el Mesías. Y después, por eso le llama anuncio de la nueva economía, semana inaugural, en donde Jesús va a empezar su ministerio, a proclamar el reino de Dios. Y para esto, pues tiene que empezar haciendo limpieza. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Llega y purifica el templo, ¿no? Y lleva a cabo también ese primer signo o milagro, que es la boda de Caná, que vamos a analizar. Así entonces, vamos a darle lectura a lo que ya expliqué un poquito y vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 19 al 23. ¿Y qué dice? El ministerio de Jesús. 1. El anuncio de la nueva economía. Inciso A, la semana inaugural. ¿Sí? Aquí estamos viendo de alguna manera, ¿verdad?, cómo Juan ya preparó la llegada del esperado Mesías. Y dice, el testimonio de Juan. Este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Él contestó, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Ellos insistieron, ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, aquí está Juan anunciando ya la llegada del tan esperado Mesías. Él es el que lo anuncia, Él es el que prepara el camino. Después tenemos cómo en el mismo Evangelio Juan, mismo capítulo 1, pero ahora versículo 25 al 28, le preguntaron, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocen. Viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Entonces, Juan, sabemos, bautizaba en un bautizo de conversión para el perdón de los pecados y anuncia, yo bautizo con agua, pero atrás de mí
aquel que estoy anunciando, para el que estoy preparando el camino, Él viene a bautizar, ¿verdad? Con fuego, con Espíritu Santo. Entonces, después tenemos que en el versículo 29 del mismo capítulo 1 nos narra Juan que al día siguiente, al ver a Jesús venir a él, dijo, o sea, esto lo dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea manifestado a Israel. Después vemos que en el versículo 32 ocurre el bautismo de Jesús. Momento enorme, de gran significado y trascendencia, ya lo explicamos, ¿verdad? Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. ¿Qué pasó? Lo explicamos en el capítulo anterior cuando vimos el primer milagro que se narra en el Evangelio de Marcos y también de Lucas, que es la expulsión de un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Bueno, pero aquí en el Evangelio de Juan, que repito, el primer milagro es la boda de Caná. Bueno, el que convierte el agua en vino, ¿qué sucede? Al igual como periodo previo de preparación para que Jesús inicie su proclamación, ¿verdad? Que aquí le llama anuncio de la nueva economía, vemos a Juan bautizando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede? Juan es también el que tiene esa visión en el que le permite a él darse cuenta que está bautizando al esperado, está bautizando al Mesías. Él no sabía quién era, no lo conocía, o se conocían como parientes que eran, pero Juan no sabía de manera previa, desde antes, que Jesús, su familiar, su pariente, era el Mesías. Entonces, cuando Dios le revela a Juan que Él es, ¿y cómo lo hace? Porque el propio Juan lo dice. Dios me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece en él, como una paloma. Entonces, cuando Juan lo percibe, él lo ve, él se da cuenta que él es el elegido. Él es el elegido. Vamos a ver después cómo en un momento dado Juan duda, ¿verdad? Y le manda a preguntar como que para confirmar a ver que no vaya yo a haberme equivocado, ¿no? Y le pregunta si él es el esperado. Y que le contesta de manera cariñosa y admirable y de manera profética, demostrando que él era el esperado porque los profetas lo habían dicho. Dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen y que los que estaban sin poder caminar caminan y que los enfermos sanan. Ya no había duda, era el esperado. Entonces, vamos a poder ver también cómo Juan, en su capítulo 1, ahora versículo 35 a 39, después de su bautizo, ¿verdad? En el que nosotros también ya vimos que Jesús recibe también la revelación de que Él es
el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, y que va a iniciar su ministerio. Entonces, vemos como una vez que Jesús empieza su ministerio, bueno, lógicamente empieza a conocer a sus discípulos, que después serán sus apóstoles. Porque apóstoles tuvo 12, discípulos muchos, muchísimos, seguidores muchísimos. Son rangos diferentes. El apóstol, que es el enviado, el que va después a continuar llevando la palabra hasta los confines de la tierra, que son los apóstoles. Después, discípulos, aquellos que creían en él, aprendieron con él y andaban con él. Discípulos y seguidores, aquellos que sabían de él y simpatizaban con él. Son diferentes grados de fe, de acercamiento y de manera en la que buscaron a Jesús, más o menos. Bien, así tenemos entonces cómo es que Jesús tiene el primer encuentro con sus discípulos. Y así, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 35, dice, los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos, Juan, el Bautista. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, ¿quién? Juan. Juan el Bautista estaba con 2 discípulos, vio que pasó Jesús y él dijo, he ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los discípulos siguieron a Jesús. O sea, eran discípulos de Juan. Pero escucharon lo que dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se van siguiendo a Jesús. Y Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les dijo Jesús, venid y lo verás. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos la hora 10. Ahí tenemos a 2 discípulos. Y después vamos a ver quiénes eran estos 2 discípulos. Bien, Juan 1:40. Andrés, el hermano de Simón, fue uno de los 2 que siguió a Jesús. Recuerden que Andrés, que es apóstol, después se hace apóstol, y Simón, sabemos que Simón es Pedro, ¿sí? Aquí en el Evangelio de Juan le llama Cefas, que quiere decir piedra, Pedro, ¿sí? Cefas, Pedro, piedra, es lo mismo, pero su nombre es Simón. Entonces, Andrés, hermano de Simón, recordemos, y por otro lado tenemos a Juan, Juan, que es el apóstol evangelista, que tiene a su hermano Santiago, ¿sí? Bien, entonces Andrés, el hermano de Simón, que es Simón Pedro, era uno de los 2 que habían ido a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, o sea, en Simón, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Entonces, fíjense, no es así como muchos tienen la idea de que Jesús llega al mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, el lago Tiberíades, pero bueno, en aquel tiempo lo veían tan grande, pensaban que era mar, es un lago, el lago Tiberíades. Entonces llega y encuentra, se tiene la idea de que lo encuentra ahí pescando con las redes y que le dice, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Sí se lo dice, pero no a la primera, cuando lo encuentra y lo ve por primera vez, no, es como se encuentran. Su hermano le dice, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. ¿Sí? Ven y lo verás. Y cuando lo encuentran, se ven, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Es lo que le dice. Entonces, ¿qué hace Simón Pedro? Bueno,
se desconcierta al escuchar estas palabras, se interesa por él y empieza a escucharlo, a conocerlo, a ser su discípulo, para posteriormente Jesús ya los llama, los elige, después de haber orado toda la noche, para hacerlos sus apóstoles, prepararlos para que en un momento dado, como ocurrió, ellos continuaran la evangelización llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Después tenemos que en el versículo 43, ¿verdad? Nos narra cómo es que Jesús conoce a Bartolomé, que aquí en la narración le llama Natanael. Natanael es Bartolomé, otro de los apóstoles. ¿Cómo es que lo encuentra? Dice Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y de Pedro. Y Felipe encontró a Natanael. Natanael era de Canaán, ¿sí? De ese pueblito de Canaán, que es precisamente donde se lleva a cabo el signo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y le aclara, de Nazaret. Respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe, ven y lo verás. ¿Por qué dice esto Natanael, que es Bartolomé? Pues porque dice, ¿cómo de Nazaret? En todo caso de Jerusalén, de la ciudad santa. De ahí va a salir el esperado, ¿no? Bueno, ¿qué estaba haciendo en ese momento Natanael? Estaba debajo de una higuera, orando. Eso estaba haciendo, ¿sí? Entonces, posterior a su oración, que está en la higuera orando, encuentra a Felipe y Felipe le dice, ven, que ya encontré al esperado Mesías. Bueno, se va con él. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llegan frente a Jesús, fíjense lo que le dice Jesús. Capítulo 1:47. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. O sea, Jesús lo alaba, Jesús dice algo agradable de él, que él es un israelita de verdad, en el que no hay engaño, en el que hay verdad. Esta Natanael lo escucha, que es algo agradable, algo cordial, algo que le reconoce, y le pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿No? Vamos a leer. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael, sorprendido obviamente, porque él estaba debajo de esa higuera en un momento de oración, de recogimiento. No había nadie que lo pudiera ver. Él estaba en oración, en el secreto, ¿sí? Debajo de una higuera, pero solo. Entonces, cuando le refiere que lo había visto debajo de una higuera, que por eso es que le dice que es un israelita en el que hay verdad, ¿no? Que es un verdadero israelita. Entonces, obviamente esto para Natanael es algo asombroso. Es algo en el que él puede percibir que sí está frente a alguien diferente. ¿Y qué le dice? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
has de ver cosas mayores, y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este término Hijo del Hombre tiene gran significado, ¿verdad? Lo encontramos en Daniel 7:13, me parece, en donde se refiere, ¿verdad?, que Daniel en su visión ve bajar del cielo a uno con ángeles, a uno como Hijo del Hombre. Entonces, sabe Jesús perfectamente que está hablando con Natanael, que es Bartolomé, que va a ser uno de sus apóstoles. Sabe que está hablando con un israelita que ora, y si ora conoce la ley, conoce a los profetas, conoce las escrituras. Y obviamente sabe a qué se refiere cuando le dice, y porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Vas a ver cosas mayores, más grandes, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Pues precisamente ver bajar del cielo al Hijo del Hombre, ¿no? Bien. Después después de esto, ¿verdad?, Juan nos narra en el capítulo 2 la boda de Canaán. ¿Y qué es la boda de Canaán? Bueno, vamos a observar aquí que a esta boda fue invitada la madre de Jesús, María, y también Jesús junto con sus apóstoles. Que esta boda de Cana, como ya dije, es en un poblado donde había nacido precisamente Natanael, o sea, Bartolomé. Y entonces se termina el vino. Y vemos aquí que los esposos que están ofreciendo la fiesta, pues se ven en un aprieto. María se acerca a Jesús y le dice, ya no hay vino. Y aquí la respuesta de Jesús es muy, muy singular. Y para aquellos que leen rápido y no comprenden o no le dan, no queremos estudiar o profundizar en qué quiere decir esto, pues nos quedamos a ciegas. Pero analizando como lo vamos a hacer ahora, nos vamos a dar cuenta que esa conversación que lleva a cabo Jesús y María tiene un significado mucho, mucho más profundo y trascendente. Porque María le dice, ya no hay vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? Pues aquella en la que va a pasar su pasión, morir para después ser exaltado y glorificado a la diestra de Dios Padre. Ese es el gran momento, ¿sí? La hora de la exaltación y de su glorificación, en donde va a poder mostrar todo su señorío, el poder, la gloria, el ser el Hijo de Dios, con todo esa gracia y don que eso va a significar para nosotros, la salvación. Y el poder ser ahora hijos adoptivos de Dios gracias a la fe que por Jesús tenemos. Según el propio Evangelio de Juan, en su capítulo 1, ¿verdad? Vino a los suyos y no lo conocieron, pero a los que lo conocieron les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe, por haber creído. Bueno, pero retomando aquí, dice, vamos a leer, la boda en Canaán, capítulo 2, versículo 1. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Ahorita vamos a analizar ese término. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que os diga. Bueno, por un lado vemos a Jesús que le dice, ¿qué tengo yo contigo? Y la llama mujer. Todo esto tiene significado, Pudiese parecer un diálogo poco cortés, en donde
pareciese que uno no oye al otro, ¿no? Porque después de esta respuesta, María dice, hagan lo que les pida. O sea, no oyó María lo que le contestó y Jesús no accede a lo que le pide, no. Claro que se oyeron perfecto y se entendieron perfecto. Esto tiene un significado mucho más profundo. Le llama mujer. Y ahorita vamos a analizar eso. Y María, ¿verdad? Preocupada por los novios, por la boda, porque la celebración salga adelante con éxito, que los invitados se sientan agasajados, que la boda sea una gran celebración. Preocupada por ello, velando y procurando por ellos, ¿verdad? Después de escuchar que Jesús le dice, que tengo yo contigo, mujer, no ha llegado mi hora, ella, ¿verdad? En su sencillez, en su amor, en su humildad, se voltea y le dice, hagan lo que les pida. Bueno, ¿qué sucede? Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos. Era muy común, ¿sí? Esas tinajas eran grandes, donde pudiera contenerse el agua suficiente para la purificación que en aquel entonces se practicaba. Muy comúnmente entre los judíos era una práctica de purificación. Cada tinaja más o menos podía contener 100 litros de agua cada una. Estamos hablando entonces aproximadamente de 600 litros de agua. ¿De acuerdo? Bien. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas. Cada una, ¿verdad? Más o menos. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba y después sacadlo ahora, les dijo, y llevarlo al maestresala. El maestresala era el encargado de atender la boda, ¿sí? El maestresala, el mayordomo, el encargado de la fiesta, ¿sí? Bueno, ellos se lo llevaron y cuando probó el agua convertida en vino, ignoraba de dónde era, pues solo los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían. Llamó al novio, el maestresala, el mayordomo, después de que prueba el vino, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno para el final. Qué momento de verdad tan grande, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, como podemos percibir, el vino en la antigua alianza tiene un significado muy especial. El vino es celebración, es fiesta, ¿sí? Como nos lo dice Isaías, ¿verdad? En su capítulo 25:6. Me voy a permitir darle lectura a este capítulo de Isaías 25, versículo 6. Y dice, el festín divino, ¿sí? Un festín, pues está hablando de un momento de fiesta, de agradable, de celebración, ¿verdad? De algo que agasaja y que propicia una sensación de bienestar, de gozo, de fiesta. Y dice, el festín divino, Isaías capítulo 25, 6. Prepara Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite, o sea, un convivio, un convite de manjares enjundiosos, un convite de vino generoso, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. ¿Está hablando de qué? De celebración, de fiesta, de agasajo, de un vino abundante, un vino generoso, un vino bueno. Bien. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento el vino
tiene este significado. Pero también debemos entender que nuestro gran profeta Jeremías 31:31 nos había hablado, ¿verdad?, de que iba a llegar un día, oráculo de Yahvé, ¿verdad?, en que Yahvé iba a celebrar una nueva alianza. ¿Sí? Llegarán días, oráculos de Yahvé, en que celebraré una nueva alianza, dice más o menos así, no como aquella antigua alianza que hice con el pueblo, ¿verdad?, hebreo, en el que ellos fallaron, fueron infieles y se equivocaron. Dice, no, esta va a ser una nueva alianza en la que yo voy a darles Espíritu Santo, en donde les podré dar corazón para que obedezcan mis mandamientos, para que me conozcan, para que estén cerca. Esa es la importancia, ¿verdad?, de esta nueva alianza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en el Nuevo Testamento el vino tiene un doble significado. Porque esa nueva alianza, nosotros vemos esa nueva alianza a la que hace referencia Jeremías 31:31, por favor denle lectura, váyanse a su Biblia y lean Jeremías 31:31. Y después vayámonos, ¿verdad?, a los evangelios, a los sinópticos, porque Juan no refiere exactamente la cena pascual. Vámonos a los sinópticos y vamos a poder ver, ¿verdad?, donde se habla de esa nueva alianza. Y es precisamente en la cena pascual, cuando Jesús dice, ¿verdad?, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Entonces aquí el vino está cobrando ya un doble significado y valor, pero además un doble efecto, ¿sí? Porque sigue siendo un vino de celebración, pero previo a eso es un vino de sacrificio, es un vino de sangre. Jesús mismo lo dice, este vino es la sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Entonces, el vino en el Nuevo Testamento es sangre, es sacrificio, pero después de ello, ¿verdad?, es fiesta, es celebración, en donde gracias a ese vino, a esa sangre, se va a convertir en celebración. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús, ¿verdad?, según el plan salvífico, entrega su vida por el perdón de los pecados, entrega su vida para que nuestras cargas y nuestras culpas sean limpiadas y purificadas por su sangre, ¿verdad?, entonces podamos tener vida eterna. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí como significado profundo de este signo de convertir el agua en vino? Bueno, está anunciando Jesús que está terminando, ¿verdad? Se da fin a la antigua alianza. Ya no habrá sacrificios de corderos, porque ahora viene una nueva alianza en donde Él se va a dar en sacrificio una sola vez y suficiente para que haya salvación eterna y para todos. Entonces está anunciando el que se termina el vino en la boda y que Jesús convierte el agua en vino, está dando un nuevo vino, un vino generoso, un vino abundante que no va a terminar nunca. No se va a terminar, ese vino no se va a terminar. De ahí que eran 6 tinajas, era vino abundante. Entonces, aquel vino que ya se terminó es el de la antigua alianza, que ya termina. Es un nuevo vino, pero ahora abundante, que no termina, un vino generoso, un vino nuevo, ¿sí? Obviamente, aquí podemos ver que esto es una clara pero discreta alusión a la Eucaristía, ¿sí?, en donde todo esto va a dar nacimiento, ¿verdad?, a un nuevo pueblo,
En la antigua alianza encontramos que el pueblo hebreo, que después se convierte en el pueblo de Israel y después en el pueblo judío, ¿sí? Pero son los mismos, dependiendo del momento histórico en el que se encuentran. Hebreos, cuando estaban en el desierto o en la esclavitud, primero de Egipto, luego en el desierto, no tenían tierra, no tenían donde asentarse, eran hebreos. Eso quiere decir los que vienen del otro lado del río no tienen tierra, no tienen nada, por eso son hebreos. Cuando logran entrar a Canaán, ya lo he dicho, tienen tierra, se reparte con las tribus de Israel, se hace el asentamiento y se convierten en israelitas, ya tienen tierra. Pero después, sabemos tristemente, viene el cisma de la monarquía, la separación del reino, la conquista del reino del norte, conquista del reino del sur, ¿verdad? La caída, ¿verdad? Para que luego puedan regresar los deportados de Babilonia a Judea y se convierten en judíos. Ya no son israelitas, ya no son hebreos, son judíos. Bueno, ¿qué pasa? Tanto hebreos como israelitas o judíos eran en la antigua alianza el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede aquí? Con este vino, ¿verdad? Nuevo, generoso, con el que se pacta la nueva alianza, que ahora es la sangre, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, que representa el vino, pero ese vino que sigue también representando después una celebración, ¿verdad? De gozo, por el éxito, por el triunfo, porque Jesús vence y termina la muerte gracias a la fe que tenemos en Él y a su labor salvífica. Entonces, esto obviamente da nacimiento a un pueblo nuevo. ¿Sí? Con la nueva alianza nace un pueblo nuevo, una nueva humanidad, un hombre nuevo. Ya no aquel que alguna vez Dios en su infinito amor creó bien a su imagen y semejanza y en el que sopla aliento de vida, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? También le regaló el libre albedrío y ese libre albedrío, ¿verdad?, que tenía el hombre fue lo que lo hizo caer en pecado por engaño. Sabemos que fue por engaño. Y por soberbia del hombre cae. Bueno, ese hombre en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, quedó condenado, pero ahora con esta nueva alianza que hace Jesús, ¿verdad?, al momento de la cena pascual, cuando anuncia que es su sangre por la salvación del mundo, cuando anuncia que es la nueva alianza, surge el nuevo, o va a surgir con el sacrificio de Jesús y su resurrección y exaltación y glorificación a la derecha del Padre, va a dar nacimiento a un nuevo pueblo, a un nuevo hombre, ¿sí? Un nuevo hombre en el que, por la fe que tenemos en Cristo, somos salvos y tenemos el derecho de ser hijos de Dios, por la fe. Todo está en el Evangelio de Juan, al principio lo podemos ver esto. Y aquí vamos a recordar cómo en la boda de Caná le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le llama mujer. ¿Cuándo la vuelve a llamar igual? Al pie de la cruz. Cuando Jesús está al pie de la cruz, le dice: mujer, nuevamente, mujer, he ahí a tu hijo. Y después le dice: Juan, he ahí a tu madre. Y sí, a primera mano podemos entender el primer significado de estas palabras. El propio Evangelio dice que Juan después llevó a María a vivir con él y la protegió. Pero ¿cuál es, además de esto, el significado más profundo cuando la llama mujer? Porque ella es la nueva Eva, ella es la nueva mujer, ¿sí? Ella es ahora la mujer, ¿sí?, que va a ser la madre, la nueva madre, la madre de esa nueva humanidad, de ese nuevo hombre que está surgiendo, de ese nuevo pueblo de Dios,
De ahí que nosotros vemos a Santa María, a la Santa María Virgen, ¿verdad?, como nuestra madre intercesora. Dios nos la da como madre abogada, como madre consoladora. No es que la adoremos, no es que le demos divinidad, es que hay que darnos cuenta quién es ella, nuestra madre, por donación de Dios, de Jesús, en un acto de amor, en un todavía muestra más de su amor y de su preocupación, porque nosotros tengamos consuelo, porque nosotros encontremos una puerta de que interceda por nosotros en nuestros ruegos y en nuestras necesidades. Y nos da a esa mujer, la nueva Eva, ¿sí?, la madre de la nueva humanidad que está surgiendo con esa nueva alianza. Bien, ¿qué pasa después? Dice, después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. Así que aquí sí quiero aclarar. Dice con su madre, con sus hermanos y discípulos. Y cuando nos referimos a sus hermanos, obviamente no se está refiriendo a hermanos hijos de María o de José, o de ambos, mucho menos. En aquel entonces, hermanos eran la familia, los primos, los tíos, toda la familia eran hermanos y así se llamaban. Así se referían entre ellos, hermanos, no porque tuviera hermanos carnales, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede después de esto? Ok. En vamos a ponerle paralelismo, que no es correcto, pero bueno, en un actuar igual, como en el Evangelio de Marcos vimos que se celebra el tiempo de preparación, luego la inauguración y el grito inaugural, el reino de Dios está cerca, arrepentaos y convertirse, nos dice el Evangelio de Marcos, y de ahí inaugura, ¿verdad?, la proclamación como, pues bueno, la luz vence a la oscuridad. Si ya llegó el reino de Dios, el reino de Dios viene a sacar fuera a la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? El maligno. Por eso es que realiza un exorcismo y arroja un demonio. En el Evangelio de Marcos, como lo vimos en el curso pasado. Pero después de eso se va a hacer la curación de la suegra de Simón. Bueno, ¿qué pasa aquí en el Evangelio de Juan? Bueno, Jesús, como decimos, está instaurando una nueva economía, como lo dice el Evangelio. Y estamos hablando de la semana inaugural. ¿Inaugural de qué? Con la que inicia Jesús su ministerio, en el cual va a proclamar el reino de Dios. ¿Y cómo lo proclama? Con este signo, en el que anuncia que la antigua alianza está llegando a su fin para instalarse la nueva alianza, ¿verdad?, en donde surge un nuevo pueblo, una nueva humanidad, en donde esa nueva alianza es un vino generoso, abundante, que no termina, que salva, que si bien es sacrificio, también es celebración, ¿sí? Y por esto es la boda de Canaán, pero también tiene que hacer limpieza. Jesús llega a proclamar y a vencer, ¿verdad?, a la oscuridad, a vencer a la muerte, a vencer al maligno. Y el primer acto que hace es fuera, fuera. En el Evangelio de Marcos fue con un exorcismo. Arroja al demonio, lo saca. Aquí vemos en el Evangelio, dije en el Evangelio de Juan, no, corrijo, en el Evangelio de Marcos, del capítulo anterior, cómo empieza arrojando al demonio, ¿verdad?, en una sinagoga, un poseso que lo tiene dominado. En el Evangelio de Juan, ¿cómo inicia esa semana inaugural? Purificando el templo. ¿Sí? Todo esto es un significado profundo, es lo que nos muestra todo esto en la parte profunda de su lectura y su análisis. Entonces, está llevando a cabo este signo, convierte el agua en vino con todo lo que significa atrás, el valor que tiene, y de ahí, ¿qué hace? Se va a purificar el templo.
Y vamos a dar lectura. Juan capítulo 2, versículo 13-17, inciso B, la primera Pascua, la purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas y echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Dijo a los vendedores: quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Nuevamente, los discípulos se dan cuenta, ellos son judíos, ellos conocen las escrituras, los profetas, la Torá, y saben que decía, ¿verdad? En un momento dado se dijo: el celo por tu casa me devora. ¿Qué hace Jesús cuando llega al templo? Que es la casa de Dios. En aquel entonces se entendía que el templo era la casa de Dios, ¿verdad? Cuando ve que está convertido en un mercado, claro, se enoja, siente molestia, siente dolor, se siente ofendido él y que ofenden a su Padre. Y por eso voltea las mesas de los cambistas, arroja a los vendedores, hace una limpieza, está arrojándolos. Esto es parte de la semana inaugural del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Con esta purificación del templo y con este signo en el que convierte el agua en vino en una boda en Caná, Jesús inicia, ¿verdad?, la proclamación del reino de Dios. Pues espero la explicación haya sido clara. Los invite a ustedes a dar una lectura a la Biblia, que es la palabra de Dios, por la cual vamos a poder darnos cuenta, pidiendo Espíritu Santo, que Dios nos habla, nos da discernimiento y espíritu de revelación gracias al Espíritu Santo. Háganlo, no dejen nunca de buscar un momento en su diario vivir para darle lectura a la palabra de Dios. Yo les aseguro que encontrarán mucha riqueza, mucha revelación y su corazón estará en paz. Evenu Shalom Alejem, me dio mucho gusto. Hasta pronto. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les ordene». Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua las tinajas», y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete», les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea.
Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?» Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?» «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús.